Aparte de su llamativa pintura, este coche circula, se conduce y es como cualquier otro todoterreno. Pero hay una diferencia curiosa. Este absorbe aire y expulsa agua. Así que, ¿cómo lo hacen? Cuando la NASA decide enviar al espacio a la lanzadera, no la lleva hasta la estación de servicio más cercana para llenar el depósito. Los cohetes funcionan con combustible de cohetes. Y eso normalmente significa hidrógeno y oxígeno. Pero ¿podría utilizarse esta combinación explosiva para hacer funcionar un coche normal? El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Está en la Tierra, está en el mar, está en el cielo. De hecho, no podemos ir a ninguna parte sin tropezárnoslo. Pero aunque a nuestro alrededor hay hidrógeno de sobra, conseguirlo es sorprendentemente difícil. Se necesita algo como esto. La planta química de Linde, en Leuna, Alemania, fabrica hidrógeno suficiente para llenar 30 piscinas olímpicas a la hora. Excepto porque el hidrógeno no se fabrica, se extrae de otras sustancias que lo contiene. Y una de las mejores fuentes es el metano, que en este caso llega desde cientos de kilómetros de distancia, desde los yacimientos de gas de Rusia. Tras su largo viaje, el metano es recibido con una sauna. El vapor a 850 grados reacciona con el metano, produciendo gas hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Pero nadie quiere tener un montón de dióxido de carbono en su combustible. Así que pasan el gas por una especie de tamiz molecular. Esto elimina los gases de carbono, dejando un 99,99% de hidrógeno puro, que a continuación se congela a 252 grados bajo cero. Si mezclásemos este hidrógeno líquido con oxígeno y tirásemos una cerilla, el resultado sería espectacular. Pero un despilfarro. Toda esa luz y sonido es energía que se va por el desagüe. De modo que los científicos de todo el mundo trabajan en métodos menos explosivos y más efectivos para aprovechar el potencial energético del hidrógeno. Científicos como el doctor Lars Peter Thyssen. Aquí, en el laboratorio de General Motors en Rüsselsheim, Alemania, desarrollan la célula de combustible de hidrógeno. Puede que no parezca nada del otro mundo, pero nunca se sabe. Este felpudo de goma podría ser la fuente de energía del futuro. Un cohete quema hidrógeno con oxígeno, produciendo una todopoderosa explosión de gas caliente. Estupenda para ir al espacio, pero no tanto para ir de compras. De modo que la célula de combustible no quema hidrógeno, sino que lo usa para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno entran por separado en cada lado de la célula. Los electrones de hidrógeno están deseando encontrarse con el oxígeno, pero la célula de combustible les hace trabajar para conseguirlo. Les obliga a recorrer un circuito para llegar al oxígeno que está al otro lado. Ese movimiento de electrones alrededor de la célula de combustible genera corriente eléctrica. Y el único subproducto es agua. El problema es que cada célula produce solo 0,7 voltios de electricidad. Eso no es suficiente para mover un batidor de huevos, y mucho menos el motor de un coche. Así que Lars Peter apila cientos de células de combustible unas sobre las otras. Y consigue potencia suficiente para desplazar un coche de 2 toneladas a 160 kilómetros por hora. Pero para conseguir estas prestaciones hacen falta años de duro trabajo y mucho dinero. Hemos invertido más de 1 billón de euros en esta tecnología y todavía deberemos gastar más dinero. De momento el litro no sale barato, pero las cosas mejorarán cuando saquen los motores del laboratorio y los pongan en los coches. Una vez instalada la célula de combustible de hidrógeno, se coloca y se llenan los depósitos de combustible. Para que no haya fugas y se produzca un nuevo Hindenburg, los depósitos se fabrican con un compuesto duro de fibra de carbono. Y este bólido radical ya está listo para salir a la calle. Es un proyecto científico interesante, pero ¿triunfará? Porque, por el momento, comprar uno de estos coches nos costaría más de 100.000 euros. Así que puede que pasen algunos años antes de que sean habituales.
Aparte de su llamativa pintura, este coche circula, se conduce y es como cualquier otro todoterreno. Pero hay una diferencia curiosa. Este absorbe aire y expulsa agua. Así que, ¿cómo lo hacen? Cuando la NASA decide enviar al espacio a la lanzadera, no la lleva hasta la estación de servicio más cercana para llenar el depósito. Los cohetes funcionan con combustible de cohetes. Y eso normalmente significa hidrógeno y oxígeno. Pero ¿podría utilizarse esta combinación explosiva para hacer funcionar un coche normal? El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Está en la Tierra, está en el mar, está en el cielo. De hecho, no podemos ir a ninguna parte sin tropezárnoslo. Pero aunque a nuestro alrededor hay hidrógeno de sobra, conseguirlo es sorprendentemente difícil. Se necesita algo como esto. La planta química de Linde, en Leuna, Alemania, fabrica hidrógeno suficiente para llenar 30 piscinas olímpicas a la hora. Excepto porque el hidrógeno no se fabrica, se extrae de otras sustancias que lo contiene. Y una de las mejores fuentes es el metano, que en este caso llega desde cientos de kilómetros de distancia, desde los yacimientos de gas de Rusia. Tras su largo viaje, el metano es recibido con una sauna. El vapor a 850 grados reacciona con el metano, produciendo gas hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de combustible de hidrógeno. Puede que no parezca nada del otro mundo, pero nunca se sabe. Este felpudo de goma podría ser la fuente de energía del futuro. Un cohete quema hidrógeno con oxígeno, produciendo una todopoderosa explosión de gas caliente. Estupenda para ir al espacio, pero no tanto para ir de compras. De modo que la célula de combustible no quema hidrógeno, sino que lo usa para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno entran por separado en cada lado de la célula. Los electrones de hidrógeno están deseando encontrarse con el oxígeno, pero la célula de combustible les hace trabajar para conseguirlo. Les obliga a recorrer un circuito para llegar al oxígeno que está al otro lado. Ese movimiento de electrones alrededor de la célula de combustible genera corriente eléctrica. Y el único subproducto es agua. Carbono. Pero nadie quiere tener un montón de dióxido de carbono en su combustible. Así que pasan el gas por una especie de tamiz molecular. Esto elimina los gases de carbono, dejando un 99,99% de hidrógeno puro, que a continuación se congela a 252 grados bajo cero. Si mezclásemos este hidrógeno líquido con oxígeno y tirásemos una cerilla, el resultado sería espectacular. Pero un despilfarro. Toda esa luz y sonido es energía que se va por el desagüe. De modo que los científicos de todo el mundo trabajan en métodos menos explosivos y más efectivos para aprovechar el potencial energético del hidrógeno. Científicos como el doctor Lars Peter Thyssen. Aquí, en el laboratorio de General Motors en Rüsselsheim, Alemania, desarrollan la célula de combustible. El problema es que cada célula produce solo 0,7 voltios de electricidad. Eso no es suficiente para mover un batidor de huevos, y mucho menos el motor de un coche. Así que Lars Peter apila cientos de células de combustible unas sobre las otras. Y consigue potencia suficiente para desplazar un coche de 2 toneladas a 160 kilómetros por hora. Pero para conseguir estas prestaciones hacen falta años de duro trabajo y mucho dinero. Hemos invertido más de 1 billón de euros en esta tecnología y todavía deberemos gastar más dinero. De momento el litro no sale barato, pero las cosas mejorarán cuando saquen los motores del laboratorio y los pongan en los coches. Una vez instalada la célula de combustible de hidrógeno, se coloca y se llenan los depósitos de combustible. El elemento más abundante en el universo. Está en la Tierra, está en el mar, está en el cielo. De hecho, no podemos ir a ninguna parte sin tropezárnoslo. Pero aunque a nuestro alrededor hay hidrógeno de sobra, conseguirlo es sorprendentemente difícil. Se necesita algo como esto. La planta química de Linde, en Leuna, Alemania, fabrica hidrógeno suficiente para llenar 30 piscinas olímpicas a la hora.
Excepto porque el hidrógeno no se fabrica, se extrae de otras sustancias que lo contiene. Y una de las mejores fuentes es el metano, que en este caso llega desde cientos de kilómetros de distancia, desde los yacimientos de gas de Rusia. Tras su largo viaje, el metano es recibido con una sauna. El vapor a 850 grados reacciona con el metano, produciendo gas hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Pero nadie quiere tener un montón de dióxido de carbono en su combustible. Así que pasan el gas por una especie de tamiz molecular. Esto elimina los gases de carbono, dejando un 99,99% de hidrógeno puro, que a continuación se congela a 252 grados bajo cero. Si mezclásemos este hidrógeno líquido con oxígeno y tirásemos una cerilla, el resultado sería espectacular. Pero un despilfarro. Toda esa luz y sonido es energía que se va por el desagüe. De modo que los científicos de todo el mundo trabajan en métodos menos explosivos y más efectivos para aprovechar el potencial energético del hidrógeno. Científicos como el doctor Lars Peter Thyssen. Aquí, en el laboratorio de General Motors en Rüsselsheim, Alemania, desarrollan la célula de combustible de hidrógeno. Puede que no parezca nada del otro mundo, pero nunca se sabe. Este felpudo de goma podría ser la fuente de energía del futuro. Un cohete quema hidrógeno con oxígeno, produciendo una todopoderosa explosión de gas caliente. Estupenda para ir al espacio, pero no tanto para ir de compras. De modo que la célula de combustible no quema hidrógeno, sino que lo usa para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno entran por separado en cada lado de la célula. Los electrones de hidrógeno están deseando encontrarse con el oxígeno, pero la célula de combustible les hace trabajar para conseguirlo. Les obliga a recorrer un circuito para llegar al oxígeno que está al otro lado. Ese movimiento de electrones alrededor de la célula de combustible genera corriente eléctrica. Y el único subproducto es agua. El problema es que cada célula produce solo 0,7 voltios de electricidad. Eso no es suficiente para mover un batidor de huevos, y mucho menos el motor de un coche. Así que Lars Peter reacciona con el metano, produciendo gas hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Pero nadie quiere tener un montón de dióxido de carbono en su combustible. Así que pasan el gas por una especie de tamiz molecular. Esto elimina los gases de carbono, dejando un 99,99% de hidrógeno puro, que a continuación se congela a 252 grados bajo cero. Si mezclásemos este hidrógeno líquido con oxígeno y tirásemos una cerilla, el resultado sería espectacular. Pero un despilfarro. Toda esa luz y sonido es energía que se va por el desagüe. De modo que los científicos de todo el mundo trabajan en métodos menos explosivos y más efectivos para aprovechar el potencial energético del hidrógeno. Científicos como el doctor Lars Peter Thyssen. Aquí, en el laboratorio de General Motors en Rüsselsheim, Alemania, desarrollan la célula de combustible de hidrógeno. Puede que no parezca nada del otro mundo, pero nunca se sabe. Este felpudo de goma podría ser la fuente de energía del futuro. Un cohete quema hidrógeno con oxígeno, produciendo una todopoderosa explosión de gas caliente. Estupenda para ir al espacio, pero no tanto para ir de compras. De modo que la célula de combustible no quema hidrógeno, sino que lo usa para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno entran por separado en cada lado de la célula. Los electrones de hidrógeno están deseando encontrarse con el oxígeno, pero la célula de combustible les hace trabajar para conseguirlo. Les obliga a recorrer un circuito para llegar al oxígeno que está al otro lado. Ese movimiento de electrones alrededor de la célula de combustible genera corriente eléctrica. Y el único subproducto es agua. El problema es que cada célula produce solo 0,7 voltios de electricidad. Eso no es suficiente para mover un batidor de huevos, y mucho menos el motor de un coche. Así que Lars Peter apila cientos de células de combustible unas sobre las otras. Y consigue potencia suficiente para desplazar un coche de 2 toneladas a 160 kilómetros por hora. Pero para conseguir estas prestaciones hacen falta años de duro trabajo y mucho dinero. Hemos invertido más de 1 billón de euros en esta tecnología
Y todavía deberemos gastar más dinero. De momento el litro no sale barato, pero las cosas mejorarán cuando saquen los motores del laboratorio y los pongan en los coches. Una vez instalada la célula de combustible de hidrógeno, se coloca y se llenan los depósitos de combustible. Para que no haya fugas y se produzca un nuevo Hindenburg, los depósitos se fabrican con un compuesto duro de fibra de carbono. Y este bólido radical ya está listo para salir a la calle. ¿Podría utilizarse esta combinación explosiva para hacer funcionar un coche normal? El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Está en la Tierra, está en el mar, está en el cielo. De hecho, no podemos ir a ninguna parte sin tropezárnoslo. Pero aunque a nuestro alrededor hay hidrógeno de sobra, conseguirlo es sorprendentemente difícil. Se necesita algo como esto. La planta química de Linde, en Leuna, Alemania, fabrica hidrógeno suficiente para llenar 30 piscinas olímpicas a la hora. Excepto porque el hidrógeno no se fabrica, se extrae de otras sustancias que lo contiene. Y una de las mejores fuentes es el metano, que en este caso llega desde cientos de kilómetros de distancia, desde los yacimientos de gas de Rusia. Tras su largo viaje, el metano es recibido con una sauna. El vapor a 850 grados reacciona con el metano, produciendo gas hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Pero nadie quiere tener un montón de dióxido de carbono en su combustible. Así que pasan el gas por una especie de tamiz molecular. Esto elimina los gases de carbono, dejando un 99,99% de hidrógeno puro, que a continuación se congela a 252 grados bajo cero. Si mezclásemos este hidrógeno líquido con oxígeno y tirásemos una cerilla, el resultado sería espectacular. Pero un despilfarro. Toda esa luz y sonido es energía que se va por el desagüe. De modo que los científicos de todo el mundo trabajan en métodos menos explosivos y más efectivos para aprovechar el potencial energético del hidrógeno. Científicos como el doctor Lars Peter Thyssen. Aquí, en el laboratorio de General Motors en Rüsselsheim, Alemania, desarrollan la célula de combustible de hidrógeno. Puede que no parezca nada del otro mundo, pero nunca se sabe. Este felpudo de goma podría ser la fuente de energía del futuro. Un cohete quema hidrógeno con oxígeno, produciendo una todopoderosa explosión de gas caliente. Estupenda para ir al espacio, pero no tanto para ir de compras. De modo que la célula de combustible no quema hidrógeno, sino que lo usa para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno entran por separado en cada lado de la célula. Los electrones de hidrógeno están deseando encontrarse con el oxígeno, pero la célula de combustible les hace trabajar para conseguirlo. Les obliga a recorrer un circuito para llegar al oxígeno que está al otro lado. Ese movimiento de electrones alrededor de la célula de combustible genera corriente eléctrica. Y el único subproducto es agua. El problema es que cada célula produce solo 0,5